Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Alan Gómez Torres, qué gusto tenerte en la mesa del Guachapori. ¿Cómo estás? Muy bien, Evi, gracias por invitarme y pues aquí de visita. Aquí, así no, pues estaba pasando por aquí. Ay, quise en este proyecto tan bueno y tan innovador, ¿no? Como te decía, una tele dentro de otra tele. Así es, un canal dentro de otro canal. Bueno, muchísimas gracias, Alan, por recibirnos, por recibir la invitación y aceptarla, por supuesto. Y qué bueno que pudiste estar en este día tan ocupadito, ¿no? Porque sabemos que tienes muchas cosas que hacer. Alan Gómez Torres, para la gente que en ese momento está sintonizando el canal de Televisa Sonora, él es productor de radio, básicamente. Bueno, productor de radio y otras cosas más. Él tiene una amplia experiencia, muchos años dentro de este negocio, y es así como nos hemos conocido a lo largo de los años. Bueno, Alan y yo nos conocíamos más de nombre que en realidad de estar trabajando juntos, junto con el otro. Yo tengo 32 años trabajando en radio. ¿Cuántos años tienes tú, Alan? Voy para 28, 29. Pues ahí más o 93, menos. Ahí vamos más o menos correteándonos. Entonces, porque trabajamos en empresas distintas y hasta ahora hemos tenido la oportunidad de coincidir y de conocernos como persona. Así es. Bueno, y de platicar mucho. Y de platicar bastante. Entonces, Alan Gómez Torres Arzate, ese es tu nombre. Mi nombre es Alan y mi apellido es Gómez Torres Arzate. Pareciera que tengo 3 apellidos, pero por alguna razón a mi mamá, que fue idea de mi mamá, porque cuando fueron al registro civil, pues hubiera sido Alan Gómez Arzate. Sí. Luego pasa que mi mamá dijo, no me gusta cómo se oye, y pues quién sabe qué fumó, que dijo que se pongan Gómez Torres Arzate. Entonces Gómez Torres va separado, pero es compuesto. Bien. Y Arzate es el segundo apellido, es el apellido de mi madre. Muy bien. Entonces soy Alan Gómez Torres Arzate. ¿Por qué le suena a la gente que nos está viendo? ¿Por qué le suena el apellido Gómez Torres? Bueno, primero que nada porque vengo de una familia que ha hecho radio. O sea, mi padre y mi madre hacían radio en el sur de Sonora. Y mi tío Eduardo, que fue el conductor y titular de un noticiero que pasaba en La Fuerza de la Palabra, la DL, que se llamaba El Mundo al Segundo. Pero luego con el tiempo, pues eso se transformó paralelamente. Él saca un negocio con algunos de sus hermanos, pero la idea original es de mi tío Eduardo. Y pues es Hermosillo Flash, que estuvo muchos años aquí, que cuando ganaba algún equipo de casa, pues era como el ángel de la independencia, pero tropicalizado a Hermosillo Flash. Y hasta el día de hoy uno sigue diciendo, Alan. Sí, luego decía uno, ¿dónde lo viste en Hermosillo Flash? Ay, sí, ya era ley. Sí, para los que no saben o los que no les tocó la época esa y que ahorita pues sería otra situación, no había internet, pues, ¿no? No. Entonces era como el enterarte inmediatamente. Aparte de todo, a mí me tocó trabajar un tiempo ahí en Hermosillo Flash. Mis primos, que eran los que editaban y ponían, tenían una peculiaridad al escribir. Entonces tú leías las noticias muy curadas, pues, ponían títulos y todo el enunciado era peculiar. Porque básicamente lo que pasaban en el Hermosillo Flash eran las cabezas de las notas, ¿no? Es correcto. Lo que había pasado en las cabezas es lo más importante. Así ¿no? es. Muy bien. Entonces, tú vienes de una familia de comunicadores. Correcto. Primaria, secundaria. La primaria la estuve en Alberto Gutiérrez, luego la secundaria estuve en la Federal 5 y mi carrera de comunicación en mi alma mater, la UNI, ¿no? Perfecto. ¿Y estudiaste qué? Fíjate que me estuvo bien curioso porque yo no alcancé ficha para comunicación. En aquel entonces se dan ficha, no sé ahora, ¿no? Y no quise quedarme sin hacer nada y me metí a estudiar Derecho. Entonces tengo Derecho a trunca. Okay. Y luego ya cuando tuve chance me regresé. Cuando yo pude agarrar una ficha me regresé a comunicación. ¿De ahí te viene lo alegador? De ahí me vino el alegador, pero curiosamente te digo, no soy alegador, yo te sigo el rollo. Oye, a mí me pasa algo bien curioso, yo siempre quise estar en radio. Creo que todos los que trabajamos en medios de comunicación, específicamente en radio, lo quisimos hacer desde que nacimos casi desde chiquitos. Y yo creo que no me dejará mentir el caso tuyo y los que conocemos. De chiquitos nos hacíamos nuestra propia radio en nuestro cuarto, ¿no? Queríamos trabajar en radio, ser locutores o productores o presentar música. Y así hacemos un relajo, nomás todo se interrumpía cuando tu mamá o tu hermana te tocaban la puerta, ¿no?
Entonces eso... O sonaba el teléfono. O sonaba el teléfono. Ese hobby o ese pasatiempo mío de chiquito, y cuando digo chiquito estoy hablando de 13, 12 años, Ajá. se convirtió eventualmente en lo que hago y me gusta, ¿no? ¿Sabes qué hacía yo cuando estaba chiquita? Y esto lo vine, o sea, mi memoria es como que se congeló y pues guardaste el recuerdo y pues sí, X. Pero hace poco me di cuenta que yo hacía eso también. Yo me grababa. Sí. Tenía una grabadorcita de esas que, ¿no? Chiquita, portátil, que consumía muchas pilas, por cierto. Y le daba el rec. Y yo empezaba a leer cuentos y hacía diferentes voces en aquel momento. Entonces, obviamente, sí, pues, y sin saber, sin querer, queriendo, ¿no? Era tu gusto adquirido, ¿no? Ajá. Yo creo que a mí me pasaba mucho que yo agarraba los cassettes y los editaba, o sea, los cortaba y los pegaba con una cinta chiquita así. A veces se atoraban, pero cuando no se atoraban yo producía así. Porque acuérdate que en mi casa, pues, aunque mi papá era locutor, había uno o dos microfonitos ahí que yo medio grababa y yo editaba. Entonces esa era la radio. Radio One, me acuerdo que le ponía. Radio 1, imagínate. El caso es que así empecé y yo ya pintaba para productor porque me gustaba más producir. Cortar una canción y luego pegar la otra y así también. Y eso me llevó también a ser DJ. Muchos años fui DJ. También en conocidas discotecas hermosillenses. Y así fue como yo entré a la radio, porque me acuerdo que mi amigo Eduardo Villa me conoció, yo lo conocí a él en el Mundo Divertido, cuando abrió el Mundo Divertido hace muchos años. Empezaron los lobos a aullar ahorita. Sí, ya saquen cuentas, pues. El caso es que esa parte, yo le pasaba música a él, más bien, le grababa, porque yo le grababa y él tenía un programa que se llamaba Sin Control, algo así, no recuerdo. Y pues nos hicimos amigos porque cada viernes iba por su música. Y un día le dije, oye, si hay chance de ir, pues me gustaría entrar a lo que sea. Y esa palabra se convirtió en realidad porque a la semana o 2 semanas me llevó a César Aparicio y me lo presentó ahí en el Mundo Divertido. Oye, él quiere trabajar, él es el que me pasa música. Hazte una vuelta mañana. Y ya fui el otro día y fue cuando empecé a operar de 12 de la noche a 7 de la mañana como se hacía antes, ¿no? Por Así empezabas. De 12 a 7, pero yo encantado. Y seguía siendo DJ, seguía yendo a trabajar de noche y el tiempo que me quedaba me iba de novio. Entonces en mi cita me quedaba dormido porque no dormía más que 2, 3 horas porque entraba bien temprano en el Mundo Divertido. Pues. Y salía a las 5. Entonces a esa hora me iba a visita y acá entraba. O sea, pero fue una época muy bonita, de mucho aprendizaje. Y eso fue en el 93. ¿En dónde has trabajado? Mi primera radio fue Máxima, que ahí fue la escuela, en Radio CA con César Aparicio, con Carlos Maus, con Jorge Barranco, con Julio César Villaseñor, con Marta Serrano, con Federico Jan Castro. Federico Jan Castro fue el que a mí me dijo, tú estás muy, muy creativo, no sirves de nada aquí operando, vete arriba a producir. Y luego hacía César. Y un día me pasaron y empecé a producir. Y obviamente ya después tuvo otra segunda etapa en Radio CA con el buen Diego Serna, que fue una de las mejores cosas que le puso pasar a Radio CA porque fue cuando despegamos, empezó a hacerse una radio pues más como se debe de hacer, ¿no? Con todo el know-how que se tiene que hacer y eso fue lo que yo, me quedó muy, muy bonita experiencia. Creo que de mis mejores jefes ha sido Diego Serna, y inclusive es mi amigo, ¿no? Y tenemos muy buena relación. Entonces, toda esa gente sirvió porque se hizo muy buena radio en ese entonces. Que quede precedente que Diego Serna, aparte de ser, que fue tu jefe, que ha sido tu amigo en todo este tiempo, también ha sido una parte primordial en ciertos momentos de tu vida. Sí. ¿Sí? Sí, Diego Serna ha estado conmigo en las buenas, en las malas y en las peores. Yo pasé por una crisis en el 2007. Ahorita vamos a ir para allá, espérate. Y él estuvo ahí. Otra cosa que no quería dejar abajo también, en ese equipo que empezamos, yo no puedo dejar fuera el nombre de mi amigo Joaquín Oloño también, que estuvimos haciendo mezclas en el Máxima Beat, Máxima Mix, creo que primero se llamó, y empezamos a hacer mucha mancuerna con los antros y empezamos a despegar. Ahí entró DJ Gorila un tiempo, el DJ Chino, el DJ Alex, los mejores DJs de Hermosillo. Y era una parte bien suave porque estábamos en la edad, que éramos jóvenes y que queríamos la fiesta. Seguimos jóvenes. Y el otro que trabajaban y aparte nos pagaban, ¿no? Que al día de hoy, digo yo, hacemos lo que nos gusta y luego nos pagan, ¿no? ¿De qué no puedo quejar? No andamos echando colados ahí, que también se vale, ¿no?
Oye, bueno, ya platicaste cómo llegaste a la radio, que te fue muy bien, porque mucha gente ha picado piedra y pues nada más no pasa de la puerta, ¿no? Sí. Obviamente la gente de radio reconoce tu talento, te ha reconocido el talento a lo largo de este tiempo. Y bueno, después de Radio SA, ¿qué sucedió? Después de Radio SA nos vamos, pues ahí en Radio SA fueron como 16 años, no recuerdo, un poco más, un poco menos. Y luego me hablan a mí. Pasó algo bien curioso porque yo fíjate qué curioso, sentía que tenía mucho el cobijo de Diego Serna, la amistad. Entonces yo, pues, me la pasaba muy a gusto, aunque trabajaba, pero quería hacer algo más, o sea, quería, no sé, hacer otra cosa. Querías un reto más Un fuerte. reto, me sentía que estaba muy protegido. Y hablé con él porque ya me habían ofrecido trabajo en Larsa. Iba empezando Larsa, iba a empezar el grupo radiofónico. Y era un reto para mí. Yo dije, pues va a empezar de cero, vamos a darle. Y bueno, hablé con ellos, me ofrecieron buena paga y hablé con Diego y sí, todo se dio. Entonces me voy para allá y ya me voy a Larsa en 2013. 2013 me voy a Larsa o 2014. El caso es que en Larsa era trabajar, o sea, llegaba a la casa a la 1 de la mañana, me regresaba a las 7 de la mañana, pero valió la pena porque eventualmente Larsa creció mucho. Originalmente éramos 18 cuando empezamos. Yo llegué al año más o menos que tenía Larsa. Ya estaban algunas locutoras ahí y resulta que ¿Creció hasta? Éramos 18, llegó a crecer hasta en 2018, éramos 100 y feria, de 18. Wow. ¿Y por qué sé que éramos 104, 105? No recuerdo, porque una vez en ese año nos pidieron hacer la lista para la posada, para ver cuántos íbamos a ir. Obviamente estoy hablando de reporteros, muchos empleados flotantes, ¿no? Sí. Pero era una cosa de locura porque llegabas y todos los días había alguien nuevo. Ese es el nuevo community manager, ese es otro community manager, este va a hacer esto. Íbamos creciendo a pasos agigantados. Y hubo un tiempo que pues sí estuvimos muy fuertes, ¿no? Entonces pasa eso, pero ya después nos vamos, se hace la bola, como dicen, y ya en el 2019 nos vamos a ISA, algunos, a ISA Multimedia, que abre con una estación que se llamaba Qué Buena y Los 40. Y acá en Larsa, hay que decirlo, estuvimos en Toño, que fue como un parteaguas, ¿no? Porque fue la primera radio que se atrevió a poner de repente todo a Chayanne y luego a los Tigres del Norte, ¿no? Sí. Entonces era como que, ¿qué huele? Y el eslogan era, nunca sabes lo que va a poner. Ajá. Y luego ya nos fuimos a ISA. Perfecto. Bueno, hasta este momento, eso ha sido tu vida laboral. Nos vamos a tener que regresar un tantito. A ver. Ok. No sé por qué tienen mala fama la gente que trabaja en medios de comunicación. Somos bien lindos todos muy el medio bonitos. muy alcahuete. Y obviamente al ser alcahuete y al tener vara alta en los antros, porque tenías vara alta, Alan. Entonces, que llegaba el Alan y todo, sí, pásale, y Entourage, ¿cómo no? Con los amigos, va adentro, todos. Obviamente esto te hace ponerte en el filo, ¿no? Vulnerable por algunas cosas. Ciertamente. Entonces necesito que me platiques acerca de eso. De los excesos. Por ejemplo. Bueno. Y otras cosas. Pues hubo momentos muy fuertes en ese aspecto porque no teníamos medida, ¿no? Digo, tampoco no era como, ahí vienen los de la radio. No era tan así, pero yo tenía buena relación. Yo y Joaquín teníamos una relación con los dueños de los bares. Y en ese entonces se abría uno cada semana. Pero siempre había uno que permanecía. Pero en ese caso era el Neo, creo, en ese entonces. Entonces, siempre que llegamos teníamos botellas en la mesa. Pero las fiestas de nosotros eran de viernes a domingo, pues, ¿no? Sí, era muy fuerte. Y eso nos llevó a... La gente, o sea, te está escuchando que es de viernes a domingo. Ay, si es que no, es que era de viernes a domingo, de verdad. Sí, eran fiestas, pues, del viernes a las 3 de la tarde, que le decíamos nosotros, vamos a sentarnos un paquete plus, que decía Joaquín, porque ya el paquete plus era empezar el viernes y terminar el domingo o el lunes en la mañana. Pero bueno, entonces eso nos llevó a algunas cosas
pues que con el tiempo la ve uno en perspectiva y dice, bueno, probé y a darle la vuelta a la hoja, ¿no? Uno entiende, ¿no? Que está haciendo algo que puede ser dañino. Las desveladas para cualquier ser humano son una de las peores drogas, aunque no te metas nada, aunque no uses drogas. Desvelarte te calienta el radiador, por decirlo de alguna manera. Y yo creo, y en contraparte, para mí la mejor medicina es dormir. Yo sufro mucho de insomnio, todavía te consta a ti, entonces hay días que duermo 2 horas, hay días que duermo 8, o sea, hay mucha variación. Y entonces procuro meditarme. Yo me fui por ese camino, ¿no? Por el camino espiritual y por el camino de la meditación, y eso me ha servido mucho. Porque también cambié de amistades, pues. Cambia uno de amistades y conoces gente muy bonita. Y entiendes mucho, empiezas a ser muy empático con todo. Alan, tu lado profesional obviamente es muy rico y está lleno de muchísimos matices, pero cuando llega el lado personal, que uno tiene que combinar las dos cosas para poder funcionar, hay situaciones que nos atacan de alguna forma y has vivido cosas que todas las vamos a vivir en algún momento, pero la particularidad de tu caso es que fue prácticamente uno tras otro, tras otro. ¿Tuviste que lidiar con una enfermedad de tu mamá? Sí, el cáncer de mi madre en el 2016, bueno, desde el 2014. Pero el cáncer de mi madre a mí me cambió la perspectiva del despertarnos cada día, ¿no? Y darnos cuenta de que es un regalo. Cuidar a tu madre de 74 años, desde llevarla a las parte fisiológica, de limpiarla, pipí, popó, lo que sea, hasta bañarla. Yo como hombre, pues al principio fue difícil, ¿no? Fue una parte muy difícil, pero me enseñó tanto porque mi mamá las primeras veces me pedía disculpas. Me decía, discúlpame por lo que te estoy haciendo. Y yo le contestaba, ¿cuántas veces tú no me cambiaste el pañal a mí? Pues, ¿no? ¿Cuántas veces no lo hizo por mí? Mi mamá tenía cáncer en la cara porque fumaba mucho. Entonces le quitamos el cigarro, pero ya era tarde. Y para la gente que crea que la adicción al cigarro es cosa pequeña, una vez cuando tenía un mes mi mamá, pero ya estaba muy mal, pero dejó el cigarro, tenía un mes, me habló al trabajo y me dijo, hijo, te hago la comida que más te guste, pero tráeme un cigarro ahorita que salgas de trabajar. Y yo sentí bien feo, dije, ¿qué tan fuerte es, no? Le hablo al doctor y le digo, oh, doctor, me está pidiendo un cigarro mi mamá. Y me acuerdo lo que me dijo, Alan, tu mamá ya se va a morir. Tu mamá ya no hay vuelta atrás. Ya pasó el punto de no retorno en esa enfermedad. Llévale un cigarro, me dijo, porque creo que es lo único que va a tener para... Ya ni le sabía la comida. Entonces mi mamá del cáncer se la fue comiendo el cachete y te comentaba en un momento que yo tengo tripofobia. O sea, muchos hoyos juntos, todo eso. Sí, no voltees a ver no, no, sí, no. Y mi mamá el cáncer le hizo tres hoyos aquí en el cachete, más o menos del grueso de mi dedo, cada uno. Pero cada uno de los hoyos estaba quemado en la orilla, como un volcán. Entonces imagínate el dolor. Entonces cuando yo le daba comida, pues a veces le quitaba la gasa y se le salía. Me acuerdo una vez que le di espagueti y se le salía espagueti por ahí. Con la tripofobia que tengo yo, fue bien hasta rascarme. Sí. Fue como que, wow. Y aprendí que estaba trabajando algo. O sea, la paciencia, porque pues es una persona adulta y cuando son adultos llegan a la curvita en que vuelven a ser niños, mienten y quieren hacer sus cosas, se enojan. Y obviamente ella se sentía inútil porque pues todo. Le empezamos a dar morfina y la morfina la fue subiendo al cucú. Entonces ya sentarla en la taza me agarraba ella y me aruñaba, porque decía que se iba a ir al precipicio. Y estamos hablando de 10, 15 centímetros, claro, ¿no? Cuando en lo que llegas a tocar la y con esta pulserita era de ella. Aquí dice Victoria Mel. Entonces ella me agarra de tal forma que me aruñaba todo con esta. Entonces cuando se muere fue lo primero que pedí yo. Y esta es la que conservo, no salgo sin ella. Eso fue lo de mamá y luego muere mi hermana, también de cáncer. Y hace poquito murió mi papá de cáncer. Mi hermana menor. Mi papá... Que era muy parecida físicamente a tu mamá. Sí, sí, era muy parecida. Y no se parecen a mí, yo no sé por qué. Yo creo que soy hijo de lechero o algo, porque... Te recogieron mis en la hermanas son muy guapas. Y cuando les presento, les enseño una foto a la gente de mis hermanas, blancas, delgadas, bonitas. Dicen, ¿qué onda contigo? Pero bueno,
esas partes fueron duras porque fueron en muy pocos años. Y yo también acá había pasado por un divorcio. Y junto con eso se me muere mi perro de 20 años, el Hans, que tenía 20 años, yo con el Hans era mi hijo. Se me muere también. Y en el proceso también te conté que se murió una persona en mis brazos, también un amigo de un vecino que le dio un infarto y me tocó pasar a mí, y su esposa me dijo que lo ayudara. Y ahí se me murió también. Entonces, fueron muchas cosas que sí te sacuden. Te mueven muchísimo el tapete. Y te hacen muchas preguntas y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué está pasando que yo no estoy viendo? ¿Qué me quiere decir la vida? ¿Qué onda? Entonces yo entré mucho en reflexión y hice algunos retiros a la montaña, que son una cosa hermosa. Son a Martín Rodelo, que le mando un fuerte abrazo, que ha sido mi mentor en eso y me enseñó cómo estar solo 4 días y 4 noches sin comer y sin tomar agua en el monte. En contacto y en comunión con la madre tierra, con los animales, con el viento. Y ahí maduras mucho. Piensas, le das vuelta a las cosas. Pero bien, porque obviamente te preparas todo el año, ¿no? No es como que voy a subir a la montaña y voy a dejar de comer, pues no. Sí, pues no. Entonces haces ayuno sin tomar agua y sin comer. Y todavía cuando fueron por mí, la primera vez que subí, yo quería quedarme otros 2 días, así de fuerte me sentía. Esa primera vez que subí, me llevé las cenizas de mi mamá. Y el domingo, a mí me plantan, así se llama, ¿no? Me plantan el viernes, es viernes, sábado, domingo, y el lunes van por mí. Van por nosotros porque subimos varios, pero entre uno y otro hay una distancia que ni gritando puede ser que te escuchen. Y decidí llevarme poquitas cenizas de mi mamá, y el domingo le hice una ceremonia muy privada con ella. No está permitido subir celulares, ni escritos, ni fotos, nada que te dice, tú con Evi con Evi. Y el Dios que creas, ¿no? No es religioso el rollo, pero sirve mucho. Y no cualquiera lo hace, es una cosa muy fuerte. Sí, claro. Porque oyes ruidos y, la primera vez oyes todo, ¿no? Con el tiempo, con los días, aunque son pocos días, aprendes a conocer el idioma y el dialecto de la madre naturaleza, cómo se oye el árbol. En las noches los árboles truenan, se acomodan. ¿Neta? Y eso nunca lo había vivido yo. Wow. No, bien bonito está. Ves la vida de otra manera, ¿no? Sí, porque te das cuenta de que si no respetas a los demás, si no te respetas a ti en la congruencia de lo que piensas y eres, eventualmente te terminas por perderte en la vida y no valorar cosas tan sencillas como el viento. Porque todas esas cosas te comunican algo, ¿eh? Sí, claro. O sea, por eso se llama Vision Quest, búsqueda de la visión, porque ahí arriba encuentras tu visión. Obviamente tienes que tener una visión, un porqué. Yo tenía que soltar a mi mamá, que como siempre lo he dicho, fue el regalo más bonito. Cuando murió mi mamá, el hecho de que yo haya estado un año 6 meses ayudándola, no sufrí, me dolió, pero no sufrí. O sea, sí, claro. se fue y creo que hice lo que tenía. Entonces, hasta el día de hoy, pocas veces le he llorado, ¿eh? Me río más que nada cuando me acuerdo de ella. Porque sabes todo lo que ella estuvo sufriendo en vida. Entonces, al momento que ella fallece, sabes que va a descansar. Claro. Físicamente ya no va a haber dolor. Sí. Entonces, eso es lo que uno quiere, que su familiar esté descansando realmente. Y es por eso que eso es como un alivio, no porque queramos que fallezca, obvio. Sí, porque cuando recién empezó la enfermedad de mi mamá, alguien me dijo, se va a morir tu mamá en 2 años. Y yo dije, mi mamá era como era mi romance, teníamos un romance, ¿no? Bien bonito. Entonces yo dije, no, pues yo también me voy a morir. Sentía que si pasaba eso, yo iba a andar en los oxos ahí, ¿no? Caído en desgracia y en drogas. Pero como Dios es bien sabio, como yo no tenía hijos, como no estaba con alguien, y mis hermanas sí, entonces yo era el que más estaba. O sea, cerré mi casa y me fui a vivir al cuarto donde vivía cuando era chiquito para cuidar a mi mamá. Y nunca pensé llegar a decirle a Dios, por favor, ya llévatela. Nunca. O sea, primero, no se va a ir en 2 años. Llegó un momento en que la veía sufrir tanto, compramos unos redecitos de esos de bebés. Y yo dormía en el otro cuarto y oía en el redecito cómo lloraba mi mamá el dolor. Porque era un dolor inmenso. Dice el doctor que era un dolor de muela, de migraña y de oreja, de oído. Al mismo tiempo multiplicado por 1000, algo así me dijo una vez. A mí, a ti como hombre, dijo, no estuviera en el piso. Pero como ella es mujer, pues su espectro de dolor es más grande, pero de todas maneras sí le duele mucho. Entonces llegó un momento en que sí le pedí a Dios que se la llevara. ¿Qué pasa con tu papá?
Ya no vivían juntos ellos como pareja. Mi padre se va, cuando yo tenía 14 años, se va de la casa. Y esa parte a mí me afectó mucho por lo que dejé de tener la figura paterna. Y fue cuando empecé un poquito a desviarme, ¿no? Entonces se va mi papá y yo tengo algunos años sin conexión con él por lo mismo que a mí me agüitó ver a mi mamá que se estuvo partiendo ¿El lomo? el lomo. Hacía chorizo, yo le ayudaba a vender, y etcétera, ¿no? Yo entregué a una de mis hermanas en la iglesia porque mi papá no quiso ir. Entonces, con el tiempo, pasaron muchos años, pero con el tiempo yo me acerqué a él y seguí esa relación muy tensa. Lo único que me hizo dejar de juzgar a mi papá fue haber subido a la montaña. Cuando yo bajé de la montaña ya nunca más volví a juzgar a mi papá. Y cuando digo la montaña no es nomás subir, es un proceso. Sí, claro. Porque pues, retiros espirituales, meditación, temazcales, todo eso. Pero la montaña fue como que el punk, deja de juzgar a tu papá, lo que tú estás haciendo ahora es culpa tuya, ellos ya no tienen nada. Y ahí fue cuando yo empecé a ser amigo de mi papá, pero te estoy hablando hace 6 años, 7 años para acá. Si sé que a mi edad son muy pocos años en que yo dejé de estar con mi papá como sí, hijo. Claro. ¿No? Entonces los últimos 7 años, igual, Dios me dio la oportunidad de que antes de que se fuera mi papá yo tenía una excelente relación con él. ¿Y también falleció? Falleció el año antepasado. ¿De cáncer? De cáncer también, en el ojo. Y era algo muy surrealista porque era como, mi papá tenía aquí el ojo como si le hubiera, que creo que te lo he dicho, si le hubiera hecho un oso así. Y por alguna razón nunca le cicatrizó, no sé, con formas extrañas de que funcione el cáncer, ¿no? Y eso lo mató eventualmente. Por la edad no se le podía operar ya, mi papá murió a los 92 años. No se le podía hacer ninguna intervención porque este huesito se le hubiera caído. Sí. Entonces... y aparte, ya por la edad tampoco. Sí, no se le podía. Es como si vas a los 90 que te ponen frenos. No te van a poner frenos porque están muy débiles los dientes. Así es. ¿Cómo estás tú ahorita? Fíjate que estoy pasando por una de mis mejores etapas en soledad. Me gusta mucho. He aprendido mucho a convivir con mi soledad, que no estoy solo, no es lo mismo. Me siento lleno de amor por la gente que me quiere. Me siento muy agradecido por la gente que conozco el día a día y por despertarme cada mañana porque mucha gente de mi edad, muchos amigos de mi edad tienen algún padecimiento, diabetes, lo que tú quieras. Y hoy por hoy creo que no me duele ni el pelo, ni como digo, ya no me duele ni el cabello. Gracias a Dios, no sé mañana si me da un infarto o qué, pero... Cállate. Realmente me siento bien, pero lo que importa es que me siento bien conmigo. Ayer publiqué algo que me gustaba que decía, me dediqué la mitad de mi vida a buscarme y hoy que me encontré me voy a dedicar la otra mitad a cuidarme y a quererme. Ah, qué bonito. Y esa parte es la que voy a aplicar, que estoy aplicando. ¿Qué recomendarías a la gente que está pasando por un duelo, que está pasando por una situación en la que uno no puede hacer más? Tan sencillo como, pues ya no puedes hacer más en caso de una enfermedad. Obviamente los médicos son los que tienen la última palabra, pero si sucede un duelo, si pasas por una tragedia, porque es una tragedia perder a tus padres, ¿qué recomiendas a la gente que haga? ¿Que se tire a morir? ¿Ni modo? ¿Qué hago? No, yo creo que hay que honrar a las personas que se van, a nuestros ancestros, hay que honrarlos. Y platicaba el otro día con una amiga, tú la conoces, ahí está en la radio, perdió a su mamá hace poco con el COVID y ella ha batallado mucho para soltarla, para liberarse. Yo le decía ayer, precisamente que fue 10 de mayo, le decía, siempre que quieras entrar en sufrimiento y llorar, porque se vale llorar, claro. Sí, las lágrimas son sanadoras, pero acuérdate que siempre tu mamá está contigo. ¿Y qué quiero decir con eso? Que si tu mamá estuviera ahí, no le gustaría verte llorar, le gustaría verte feliz, le gustaría ver que vas para adelante, que lleva un proceso de dolor, luego se levanta uno, se sacude y a darle. Y es muy importante observarse a uno mismo. Si tuviéramos una cámara como la que tenemos aquí arriba y anduviéramos así, verás qué diferente o sea, que nos autoobserváramos. Esa parte es bien importante porque tuviéramos una vida
muy que nos gustara, pues, ¿no? Como no nos observamos muy seguido, nos sentamos mal, o sea, hacemos cosas que no son, dejamos de hacer cosas importantes y decimos, ¿por qué estoy sufriendo? Pues es una opción, es opcional, pero yo sí recomiendo que sí le lloren, que sí sufran, que tengan su momento de llorarles, pero que se acuerden que es la vida, y la vida es eso, con sus momentos bonitos, con sus momentos malos, porque cuando andamos en un yate en San Carlos decimos, qué fregón, eso se va a terminar también. Así es. También cosas malas se terminan y hay que entender que es la vida. Esto también pasará. Esto también pasará, es la vida, es la vida. Ahorita a mí te agradezco mucho la invitación, que estoy aquí, y a lo mejor más tarde estoy con una cortada en el dedo, o sea, me explico, pero es parte de la vida, pues, ¿no? Yo aprendí eso. Aprendí que las mascotas se van más rápidos que los seres humanos, a veces, no siempre, porque los perros siempre uno como que dice, ahora tengo otro perro. Y Alan, la maravilla de los perritos. Necesitamos cortar, teníamos que haber hecho este Guachapari de 1 hora. Te agradezco muchísimo todo lo que nos has contado, todo lo que nos has platicado. Tu vida va para esto y para mucho más todavía. Alan Gómez Torres estuvo con nosotros en el Guachapori. Gracias, Alan. No, gracias a ustedes. Y gracias a toda la gente que nos sintonizó. Nosotros continuamos.